Dios te bendiga grandemente y bienvenido a mi canal. Bueno, ya estamos en el año 2023. El reloj avanza, no se detiene. La cuenta regresiva está a punto de detenerse y se está acabando el tiempo para las almas que aún no son salvas. Es por eso que el Señor en Marcos 16:16 envió a sus discípulos a predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio es una urgencia, es un mandato del Señor, a la predicación urgente del evangelio a toda criatura, porque desgraciadamente no se predica el evangelio. Las religiones predican y hablan muchas cosas de la palabra del Señor, que es toda la verdad, por supuesto, pero nunca hacen alusión al evangelio, principalmente porque ni siquiera las religiones lo creen. El evangelio, que son buenas nuevas o buenas noticias de salvación, fue lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario para salvarnos a ti, a mí, a todas las almas de esta tierra, salvarnos de la condena a la muerte en el infierno. O sea, el evangelio son buenas noticias de salvación. Hace 2000 años Cristo fue llevado a la cruz del Calvario, murió y fue condenado, fue abandonado en esa cruz, por lo que a ti y a mí nos condena a morir en el infierno, que son nuestros pecados. Él cumplió en su totalidad con la condena para librarnos. El evangelio está en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Específicamente 3 y 4 dice así: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Las almas hoy en día no creen este anuncio, o peor, nadie se los predica, ni los pastores, ni los curas, ni los grandes religiosos y escatólogos. Siempre alrededor de este bendito anuncio, que es el único que interesa para tu salvación, manifiestan toda la palabra del Señor objetando esto. Y rara vez, o con mucha extrañeza, lo predican una sola vez y ya está. Te predican el evangelio, pero te dicen que cuides tu salvación con temor y temblor, porque la puedes perder si pecas. Si las personas, por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, pudieran evitar pecar, no hubiera sido necesario que Cristo muriera en esa cruz hace 2000 años. Hubiera sido en vano este sacrificio. ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre y venir a la tierra y morir por nuestros pecados? ¿Por qué tuvo que hacerse carne y venir a la tierra y morir por nuestros pecados, si nosotros con nuestras propias fuerzas podríamos lograrlo? Pues no. Lamentablemente, el hombre no es justificado por sus obras de justicia o por intentar cumplir los mandamientos. El hombre es justificado por la fe en aquella bendita obra de salvación consumada hace 2000 años en la cruz. Por eso el Señor, cuando resucitó al tercer día y antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. No podía quedar nadie exento de esta predicación. El que en él creyere y fuere bautizado, pero no bautizado en el agua como hacen las religiones, sino bautizado con el Espíritu Santo. Cuando el Señor detecta tu fe en esa obra, cuando el Señor detecta que tú creíste de todo corazón que Cristo fue el que sufrió la condena en vez de ti, cuando tú crees de todo corazón
que ya ningún pecado que cometa te condena a morir en el lago de fuego, porque Cristo fue el que pagó por tus pecados. Cuando Dios detecta esto en tu corazón, que lo has creído con fe, Él te sella con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta el día del arrebatamiento de la iglesia o el rapto, el Espíritu Santo morará en ti y nunca se irá. Por ningún pecado que cometas, nunca se irá de ti el Espíritu Santo, como te hacen ver muchas religiones. Es una total herejía. Pero bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista e inició su ministerio alrededor de sus 30 años, realizó 2 demandas para todos los hombres. Presta atención. Estas 2 demandas, como en muchas religiones te dicen, te invitan, te dicen, ven a Jesús, ven a conocer a Jesús, ven a los pies de Cristo. Las 2 demandas del Señor es un mandato, es una orden que el Señor exige a los hombres para que sean salvos. Está en Marcos 1.15, el Evangelio de Marcos 1.15. El Señor, iniciando su ministerio, dijo: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que demanda el Señor no es de tus pecados. Dios sabe que tú eres pecador y nunca podrás dejar de serlo. Tú lo sabes también, aunque lo niegues. El arrepentimiento es que tú reconozcas que eres pecador y que por causa del pecado estás condenado a morir en el infierno. Porque un pecado que tú cometas, y que por cierto cometiste hace mucho tiempo ya, fue el que te condenó a morir en el infierno y en el lago de fuego. Como está bien descrito, las actas de los decretos, en Ezequiel 18.4, el Señor dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, el alma del Hijo también es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, que un pecado fue el que te condenó, no todos los demás pecados. No que pecaste hasta cierto momento y desde que estás en Cristo ya no pecas más. No, amigo. El pecado que te condenó fue aquel que cometiste hace mucho tiempo y ya estás muerto. Estás muerto para Dios espiritualmente. Simplemente falta que deje de latir tu corazón. O sea, se acabe tu vida física para que desciendas a los infiernos. O, si te arrepentiste genuinamente, al reino de los cielos con el Señor. Pero como te decía, en el original griego la palabra arrepentimiento es metanoia, es un cambio que debe realizar toda persona y entender en la gravísima situación que está. Es un reconocimiento de cómo Dios te ve, reconocer que estás así, moralmente corrompido por el pecado, con tu alma condenada a morir en el lago de fuego y destituido de la gloria de Dios. No hay manera posible de que Dios escuche a un muerto espiritual, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y tú estás muerto espiritualmente para Dios. ¿Por qué? Porque no te has arrepentido y porque no has creído en el Evangelio. Te has arrepentido de tus pecados, pero Dios no está apuntando a tus frutos, no está apuntando a los frutos de un pecador, sino a la raíz. Es decir, que tú eres un emanador de pecados, que tú eres pecador por naturaleza. Por mucho que lo evites, por mucho que lo intentes, jamás podrás evitar pecar del todo, por supuesto. Podrás apartarte de ciertos pecados, intentarás no cometer pecados, pero no dejarás de serlo. No dejarás de ser pecador. Y es ahí a donde apunta el Señor, a que reconozcas esa incapacidad que hay en ti. Como decía el apóstol Pablo: miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia de los gentiles, lleno del Espíritu Santo, reconocía esta incapacidad que había en él. Por eso decía, por una parte, con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado que está en mis miembros. Este es el genuino arrepentimiento, el reconocimiento de cómo tú estás ante Dios y de cómo Dios te ve. Que reconozcas en estos tres estados lamentables en los que te encuentras ahora mismo por causa del pecado. Pero de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la bendita obra de salvación de nuestro Señor? Morir en la cruz, sufrir el abandono eterno, sufrir el abandono, la separación del Padre por tus pecados, por mis pecados y por los de todos los hombres de esta tierra. Cristo en ese momento, en el que estaba en el momento en que estaba en la cruz, fue cargado con todos los pecados de la raza humana, desde el primer hombre, que fue Adán, hasta el último que pise esta tierra. Todos y cada uno de tus pecados, que ni siquiera todavía has cometido, pero que sin duda alguna cometerás, fueron cargados en Cristo. Porque uno solo de tus pecados, o los míos, que no estuviera en esa cruz, nos condenaba a morir en el lago de fuego, en el infierno y posteriormente en el lago de fuego después del juicio antes del gran trono blanco. Entonces Cristo tuvo que cargar, resistir el pecado de todos los hombres y pagarlos con su muerte. Es decir, en este momento ya tú fuiste salvo. Hace 2000 años Cristo te salvó de morir en el infierno. Por eso el Señor exclamó, consumado es, consumado es. Yo pagué por el pecado de él. Yo pagué por el pecado de Fernando y de todos los hombres. Fernando ya no tiene por qué morir en sus pecados, porque yo los estoy pagando. Y este es el evangelio, el que tú tienes que creer, que Cristo fue el que murió por tus pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que con su muerte a ti te dejó exento de la condena, porque el acta de los decretos fue sobre él en vez de ti. Pero el Señor demandó el arrepentimiento y la fe en el evangelio, la fe de todo corazón. Y le dijo a unos judíos que habían creído en él, sencillamente habían creído, pero no de todo corazón. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En pocas palabras, si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, tú vas a morir por tus pecados. Si tú no crees que Cristo pagó por la totalidad, 100% de tus pecados pasados, presentes y futuros, sin duda alguna que los cometerás, cientos, miles de ellos, todos, cualquier cantidad de pecados que cometas, si tú no crees que Cristo los pagó todos, en tus pecados morirás por incrédulo, por el pecado de incredulidad. Ese es el peor de todos, ese es el que te condena, porque si ya Cristo murió por mis pecados, ¿por qué razón tendría que yo doblemente pagar por mis pecados? Pero al tú no creerlo, al tú no poner fe en esta obra de sustitución, porque fue una obra de sustitución, morirás en tus pecados. El tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Y cada vez va más rápido. ¿Aún estás en tus pecados? ¿Aún estás muerto en tus delitos y pecados? ¿O de una buena vez vas a creer que Cristo murió por todos tus pecados? Esto no es religión. Yo no me considero religioso. Yo no soy religioso. Yo no soy religioso. Religioso es el que asiste a una liturgia y persevera y hace obras para que Dios vea que Él es otra persona, que está apartado del mundo, que no es como tú. Eso es un religioso. Pero yo no. Yo soy tan pecador como tú.
yo soy tan pecador como tú y lastimosamente lo seré hasta el final de mi vida, pero justificado por mi fe, que es muy diferente. Justificado porque yo creí de todo corazón que Cristo murió por todos mis pecados y que ya ningún pecado que yo cometa me condena a morir en el infierno, porque los pagó Cristo. Esto es fe. Esta es la fe que agrada a Dios. Nadie es salvo tratando o cumpliendo los mandamientos. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Evidentemente, ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo cumple todos los mandamientos de la ley, cumple con todos los puntos de la ley. En algún momento tuviste un mal deseo, codiciaste, te llenaste de ira contra tu prójimo. Tú no amas a tu prójimo como a ti mismo. No amas a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una herejía. Y si tú me dices a mí que tú sí cumples todos los mandamientos, a mí me vas a engañar, pero díselo a Dios. Así dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y se lo dijo a los judíos, a los más celosos que guardaban la ley, a los fariseos, a los que estaban en el templo. A ellos les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿La vas a tirar tú? ¿Vas a tirar tú la primera piedra? ¿O de una buena vez vas a creer que Cristo murió por todos tus pecados y así te salvó? Mira, tú tienes que sentirte salvo y con vida eterna, porque esa es la promesa del Señor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Entiendes? ¿Le vas a creer a Dios o le vas a creer a los hombres? Que por tantos años han utilizado la palabra del Señor en su propio beneficio. ¿Por qué en las congregaciones religiosas nadie te predique el Evangelio? ¿Por qué nadie te predique el Evangelio? Por dos razones. Una, porque ni siquiera ellos lo han creído de todo corazón. Porque ni siquiera ellos se creen que son salvos de todo corazón. Que ya no tienen por qué morir en sus pecados porque Cristo murió por sus pecados. Y en segunda, porque cuando una persona se arrepiente, cuando una persona cambia su forma de pensar y reconoce cómo estás ante Dios, cuando una persona se arrepiente genuinamente y cree con fe en el Evangelio, ya nunca más será engañado. Serás guiado a toda la verdad, porque el Espíritu de verdad te guía a toda la verdad. Encontrarás toda la verdad en la palabra del Señor, en la Biblia, sin necesidad de que alguien más te enseñe. Y sabrás que tienes vida eterna. Es decir, nadie puede venir a decirte que eres un pecador, que has cometido un pecado y estás condenado. Se te acabará el miedo. Entonces vas a sentir la necesidad de reunirte, de congregarte con genuinos salvados, con personas que tienen vida eterna, porque se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Que tristemente, eso no lo vas a encontrar en las congregaciones religiosas, ni del tipo cristiano, ni de ningún otro tipo, mucho menos. Entonces, ya no podrás ser engañado, porque serás guiado a toda la verdad, porque es una promesa del Señor, que el Espíritu Santo te guía a toda la verdad cuando viene a morar en ti, cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, no en el agua. El bautismo en agua es una obediencia de la iglesia al Señor. Es una obediencia. La cena del Señor es una obediencia. Pero hay personas, hay miles de personas que ni siquiera se han bautizado en agua, pero son salvos porque el bautismo que salva es del Espíritu Santo. Y esas personas nunca fueron sumergidos en el agua, aunque lo hubieran querido, pero son salvos y tienen vida eterna, porque el Espíritu Santo es el que tú tienes que tener. Entonces, como te decía, nunca más serás engañado en las religiones, ya serás guiado a toda la verdad y con la necesidad y queriendo congregarte con genuinos salvados, con los que tienen vida eterna.
Tristemente son muy pocos, lastimosamente, porque no de todos es la fe. Todos no ponen la fe en el bendito evangelio de nuestra salvación. Lastimosamente no podrás congregarte con ellos. Y cuando lo logras, gloria a Dios, porque estás con un hermano en la fe, con un verdadero hermano en la fe. Una persona que tiene el Espíritu Santo como tú, que es guiado a toda la verdad como tú, y te será maravilloso. En pocas ocasiones, en pocas ocasiones, he logrado reunirme con mis hermanos en la fe, con mis verdaderos hermanos en la fe, y es indescriptible el amor manifiesto entre los hermanos en la fe. Gloria a Dios, todavía tenemos las redes sociales y por aquí tenemos que congregarnos, ¿no? Sin ese calor humano de hermano a hermano. Pero estamos por aquí y predicando el evangelio en todo tiempo, a toda criatura, para que sean salvos, para que no sean más engañados y arrastrados al infierno, para que salgan del camino ancho que va rumbo a la perdición y entren por la puerta estrecha que es Cristo, que va a la vida, el camino angosto que va a la vida. Es por eso que en este nuevo año 2023, a punto de que el Señor venga a buscar a su iglesia, muy cerca, está tan cerca, está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Es en este momento en que tú tienes que arrepentirte y creer el evangelio. Es en este momento en que tú tienes que ser salvo de toda condena, arrepintiéndote, reconociendo ante Dios que estás muerto espiritualmente por causa del pecado. Con tu alma vas condenada al lago de fuego. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas que Dios te haga nacer de nuevo. Tienes que poner toda tu fe en aquella bendita y poderosa obra judicial, sacrificial y sustitutiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando Él fue el que pagó por lo que a ti y a mí nos condenaban, que eran nuestros pecados. Todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz. Ahora tengo vida eterna. Ahora soy salvo. Bendita obra de salvación. ¿Lo has creído tú? ¿Has creído que Cristo murió por todos tus pecados? ¿O aún tienes duda? ¿Aún tienes esa duda? Ese pero te condena. El Señor dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Es un acto de cobardía no poner toda tu fe en el evangelio. Es un acto de cobardía no creer de todo corazón que Cristo fue el que te salvó y que te dio vida eterna. Y que por tus méritos y por tus obras no serás justificado. Mas el justo, por su fe, es que será justificado. Por lo tanto, eres un cobarde. Eres un cobarde y estás en la inmensa lista del Señor, de los que no heredarán el reino de los cielos y serán echados en el lago del fuego. Ni los cobardes, ni los idólatras, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los fornicaros. Todo eso, aunque no lo seas, de todo eso eres acusado ante el juicio, en el juicio ante el gran trono blanco. ¿Quieres morir en tus pecados? ¿Quieres morir tú en tus pecados? ¿O vas a creer finalmente con todo tu corazón que ya Cristo te salvó y te dio vida eterna? Porque Él fue el que sufrió la condena por ti, por mí y por todos. Arrepiéntete. Reconoce ante Dios cómo estás. Reconoce ante Dios cómo estás y cree con fe que ya Cristo te salvó para que seas sellado con el Espíritu Santo y nunca más, escúchame bien, nunca más morirás en tus pecados. Nunca más muerte para ti. Tienes vida eterna. Aunque digan, aunque hablen, es una promesa de Dios. Y Dios no es mentiroso. Dios no es hijo de hombre para que mienta. ¿Has creído que Cristo murió por todos tus pecados? La puerta está a punto de cerrarse. Cristo está a punto de venir por su iglesia. ¿Y qué pasará contigo
cuando veas que por tu incredulidad te quedaste, ¿qué pasará contigo? Entrarás junto con la tierra, contra todos los moradores de la tierra, en un periodo de sufrimiento, de dolor, de angustia, cual nunca ha habido. Así lo dice. Ni habrá. Cual nunca ha habido, ni habrá. La gran tribulación, la angustia de Jacob, o la semana número 70 del profeta Daniel, donde surgirá un personaje terrorífico que hará que todos los moradores de la tierra lo adoren. ¿Crees que en ese tiempo podrás ser salvo? Si ahora es gratis, solo por tu fe, y no lo quieres creer, piensas que en aquel momento, cuando ya no esté la gracia, cuando ya la iglesia sea quitada, ¿crees que en aquel momento tú podrás ser salvo? Ahí tendrás que morir, ahí tendrás que poner tu vida, morir de maneras terribles, y no adorar a este personaje más conocido por el anticristo, ni adorar a la bestia. Mandará a los moradores de la tierra que se marquen y nadie podrá comprar, vender, viajar, hacer ninguna actividad si no tiene esa marca. Mira el preludio, querido amigo, que sucedió hace poco, hace apenas 1 o 2 años atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los moradores de la tierra? ¿Qué los mandaron a hacer? Y la gran mayoría cayó en este juego. La gran mayoría cayó en esta trampa. Porque quería comprar, porque quería vender, porque quería seguir en su vida normal. ¿Te imaginas en aquel tiempo? Cuando ahora habrá una persecución terrible. Cuando habrá una sola religión mundial, que será adorar a esa imagen. ¿Tú crees que en aquel tiempo podrás ser un cristiano? Solo piénsalo. Es ahora o nunca. Aún peor, puede ser que este sea el último mensaje que tú estés viendo. Dios quiera que no. Pero aquí no sabemos ninguno de nosotros cuándo será el final de nuestra vida física. No lo sabemos. Nadie sabe cuántos días tenemos. Solo sabemos que nuestros días están contados. Y este mensaje, el evangelio de tu salvación, el evangelio de nuestra salvación, nunca o rara vez lo escucharás. Muy pocos son los que predican el genuino evangelio de nuestra salvación, que es la fe en lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. 1 Corintios 15, 3 y 4. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y así nos salvó, así nos dio vida eterna. Tú y yo ya fuimos salvos. Es solo creerlo de todo corazón, amigo. Esto no lo vas a encontrar en las religiones. Te lo digo por experiencia propia. Yo asistía a las religiones, yo asistía a las congregaciones religiosas y trataba por mis méritos, por mis fuerzas, cumplir los mandamientos del Señor. Sin embargo, que la ley fue dada para el conocimiento del pecado, para que reconocieras que no los puedes cumplir. Para eso fue dada, para que vieras en la ley de los mandamientos los puntos y que no los podías cumplir y fueras guiado a Cristo, a tu Salvador, a tu sustituto. Él cumplió la ley. Él sí cumplió la ley porque Él era Dios, porque Él es Dios. Él cumplió la ley y pagó por el 100%, escúchame, por el 100% de tus pecados para librarte de la muerte en el infierno. Esto tienes que creerlo con fe. ¿Lo has creído con fe? ¿O sigues en la duda? ¿O sigues en el pero? Ese pero te condena. De hecho, ya estás condenado. De hecho, ya vas marchando al infierno. La única forma que hay, la única manera que hay es arrepintiéndote y creyendo en el evangelio. Espero que estas palabras sean de bendición para ti. Lo espero de todo corazón. Porque como te decía, la cuenta regresiva está en marcha.
está a punto de detenerse. A punto de detenerse el reloj del Señor. Por así decirlo, metafóricamente, está a punto, está muy cerca. Ni tú ni yo sabemos lo tan cerca que está el Señor. Ni lo imaginamos. Como te decía, espero que sea de provecho para ti, que te arrepientas, que creas en el Evangelio y que salves tu alma de la condena a morir en el lago de fuego. Dios te bendiga grandemente y hasta la próxima.